Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en el que vean nuestro noveno programa histórico de Martín S. Opina. Soy Martín S., escritor. Recuerden que si se registran, dan like, comparten y le pegan a la campanita, de forma gratuita el algoritmo de YouTube difunde y propaga nuestro contenido a muchos más y más patriotas y despiertos en conciencia en todo el mundo, para que ellos a su vez compartan y difundan entre quienes aún se encuentran dormidos, que aún son suficientes como para llevar al poder político a quienes quieren propagar un modo de vida totalmente contrario al liberal y libertario. Y también totalmente contrario a nuestras repúblicas democráticas, a la civilización occidental basada en los principios y valores esgrimidos por las sociedades grecolatinas y judeocristianas, que iluminaron gracias a la enciclopedia, la ilustración, con base en la razón, las cimas más altas y encumbradas del siglo de las luces a nivel planetario. En nuestro programa pasado hablamos acerca de los derechos universales del hombre y el ciudadano de 1789, haciendo énfasis en la propiedad privada y en la necesidad de crear y sostener un ejército regular y permanente que hiciera las veces de policía mundial o al menos regional, que defendiera tales derechos inalienables y sagrados de la acción perversa del terrorismo de Estado y de cualquier clase de tirano que quisiera menospreciarlos y olvidarlos. También hablamos acerca de la creación de la ONU en la Conferencia de París de 1945 y de la OEA en la Conferencia de Bogotá de 1948, con la asistencia del general Marshall, quien diera nombre al plan que reconstruyó Japón y Europa, elevando a 7 de las naciones que fueron beneficiadas con la financiación ordenada norteamericana a potencias mundiales. Me refiero, claro está, a Francia, Italia, Inglaterra, Japón y por supuesto Estados Unidos y Alemania. También hablamos acerca de la creación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, por sus siglas, que le puso dientes a la OEA a la hora de actuar en contra de los tiranos absolutistas y progresistas que quisieran tomarse cualquier nación latinoamericana. Tratado internacional ratificado por todas las naciones firmantes que anula de plano por decisión mayoritaria contractual el principio de no intervención y no injerencia. Ojo con eso. Cada vez que a ustedes les digan es que tenemos que respetar la libre de autodeterminación de los pueblos, tienen que pensar en dos cosas. Primero, si esos pueblos son libres de autodeterminarse o están sometidos al yugo de un tirano. Eso es lo primero, porque ahí no habría libre autodeterminación de los pueblos. Eh, Evidentemente no hay libre de autodeterminación de los pueblos en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Eso no existe. Y lo segundo que habría que mirar es si firmaron o no firmaron y si son eh, signatarios del TIAR, porque el TIAR olvida ese tema y antes, por el contrario, obliga a las otras naciones a interferir y actuar cuando los pueblos sitiados y tomados por la violencia de la fuerza interna o externa dejan de ser libres y autodeterminados a causa de cualquier persona o grupos de personas, autóctonos o foráneos. En el caso venezolano y cubano es evidente que no solamente son los
los de la nomenclatura, la oligarquía eh, comunista que, que gobierna esas dictaduras, sino también con la asesoría de fuerzas externas. En el caso de Venezuela, es sabido que Cuba tiene injerencia permanente y en el caso de Cuba, pues es evidentemente la Unión Soviética. Y en ambos casos, y también con lo que tiene que ver con Nicaragua, pues se han rodeado y son y han hecho toda clase de, de, de tratados evidentemente militares secretos con las grandes tiranías del planeta. Sigamos con el programa. Asimismo hablamos eh, de la doctrina Monroe, que esgrimía su conocido lema de América para los americanos, y la doctrina Truman sobre la necesidad de erradicar la miseria y la pobreza para evitar la expansión marxista progresista de destrucción masiva de las repúblicas democráticas en la América Latina, evidentemente contrarios a su ordenamiento jurídico y evidentemente contrarios a su Estado de Derecho y evidentemente contrarios a su propia Carta Magna, que es la que pretenden volver trizas todos los días. Pero vayamos al grano y no perdamos más tiempo. Nuestro programa de hoy no tiene pierde. Hoy haremos énfasis en el común denominador y trascendencia histórica de los magnicidios de Jorge Eliezer Gaitán y John F. Kennedy y sus catastróficas repercusiones para Latinoamérica y las repúblicas democráticas del mundo entero, retrasando el desarrollo y la alianza para el progreso de nuestros pueblos, no una, sino dos veces seguidas, haciendo de la pobreza y la miseria extrema caldo de cultivo y tierra abonada para la combinación siniestra de todas las formas de lucha. Violenta, fratricida y homicida, fogonera, incendiaria, carboneros y fogoneros de la envidia, del odio y el resentimiento social desde las escuelas, tal como lo vimos sin saberlo ni tener conciencia de ello desde 1948 y 1963 con ambos magnicidios. Y no sin cierta eh, sorpresiva ayuda del Concilio Vaticano II y la Carta de Medellín de 1968 esgrimida por el episcopado latinoamericano, que dio vía libre a la guerra de guerrillas en América Latina, un tema que trataremos en un programa completo dedicado a la teología de la liberación perversa, contraria, desde ya lo decimos, a toda doctrina de la Iglesia católica, apostólica y romana, pero sobre todo contraria a los 10 mandamientos y a toda tesis eh, judeocristiana, evidentemente contraria a aquello de no matar, no robar, no codiciar, no desear a la mujer del prójimo, no, no mentir y, y aquello de honrar padre y madre y amar al prójimo como a ti mismo. Una ideología absolutamente violenta, totalmente contraria al pacifismo de Jesús el Cristo en esta tierra. Ese es un programa que tenemos que hacer completo. Pero sigamos, que tal como hemos dicho, los magnicidios del 48 y el 63 de Gaitán y Kennedy
cambiaron para mal la historia del mundo, enfrentándolo en luchas intestinas que no condujeron a ninguna parte buena ni a ningún lugar seguro, creando zozobra, desestabilización, inseguridad económica y jurídica, retrasándolo, arruinándolo y estancándolo, impidiéndole su bienestar y desarrollo a los pueblos de América mediante una visión utilitarista de alianza para el progreso. Pero tal vez el punto más común entre ambos asesinatos fue la participación protuberante de un protagonista de primera línea que tuvo que ver un papel protagónico sin lugar a dudas por activa o por pasiva. Fidel Castro Ruz. Estas son las pruebas indiciarias y los hallazgos que encontramos a través de nuestras investigaciones de varios años y los comunes denominadores encontrados, que una vez comprendidas harán comprender fácilmente cómo se van uniendo los históricos puntos difuminados y esparcidos a través del espacio y del tiempo, poniéndolos en su contexto preciso y conciso, de tiempo, modo y lugar primigenios, engatusados por las fuerzas del mal y engavetados en los cajones de burócratas ineptos, o peor aún, de cómplices concertados, directamente implicados. El 9 de abril de 1948 a la 1 de la tarde en punto, hora colombiana, Fidel Castro Ruz se encontraba a menos de 150 metros de distancia, en el lugar preciso y a la hora indicada, en la cual asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán Ayala, líder carismático y jefe único del Partido Liberal Colombiano. El 22 de noviembre de 1963, a la 1 en punto de la tarde, hora de Dallas, Texas, Fidel Castro Ruz se encontraba ansioso en un yate mar afuera, esperando una noticia que cambiaría la historia del mundo. El día preciso y a la hora indicada en la cual asesinaron a John Fitzgerald Kennedy, líder carismático y jefe único del Partido Demócrata Americano. Gaitán no era comunista, era liberal y libertario. Kennedy no era comunista, era liberal y libertario. Históricamente los comunistas nunca fueron liberales y los liberales nunca fueron comunistas. A ambos dijeron asesinarlos lobos solitarios, que a su vez fueron asesinados. En el caso de Juan Roa, casi que de manera inmediata, cuando dos hombres vestidos con abrigos, sombreros y gafas de sol, ojo con esto, lo acusaron de ser el asesino y arengaron a las masas a cometer su linchamiento, como en efecto se hizo. En el caso de Lee Harvey Oswald, este fue asesinado 2 días después. Extrañamente, durante estos 80 años de impunidad concertada, se desviaron las investigaciones de manera parcializada y sesgada. En sana lógica, la magnitud de ambos asesinatos y los irreversibles daños por ellos ocasionados no pudieron ser planificados ni ejecutados por lobos solitarios que no tuvieran claridad meridiana
sobre los efectos alcanzados y los resultados esperados. Evidentemente, sus muertes detuvieron en seco, con una diferencia de 12 años, los dos intentos de financiación a corto y largo plazo más serios, palpables y tangibles del desarrollo sostenible de la América Latina, el Plan Marshall y la Alianza para el Progreso. Frustrados con sus catastróficos magnicidios, en razón de ello y entre varios enemigos reales a quienes más beneficiaban o convenían sus asesinatos, era la Internacional Comunista en los niveles globales y a todos sus partidos comunistas regionales y locales en los niveles continentales, europeos, asiáticos, africanos e iberoamericanos. Ojo con eso. El sentido común y la lógica jurídica, además de la gran cantidad de coincidencias, indican que hubo intencionalidad, concertación y coordinación en la ejecución planificada de ambas circunstancias temporales y modales, lo cual excluye la posibilidad de ser ejecutados por lobos solitarios sin motivos aparentes, más allá de luego ser ambos inculpados como chivos expiatorios. Ojo con esto. En el caso norteamericano, según el fiscal Garrison, Lee Harvey Oswald trabajaba formalmente en el depósito de libros de la escuela de Texas, el Texas School Book Depository, desde donde se dijo que le habían disparado al presidente Kennedy. Desde una ventana ubicada en el sexto piso, con vista privilegiada a la Plaza Dili, lo cual resulta curioso, puesto que el asesino supuestamente planeó disparar desde el lugar de su trabajo fijo. Y curiosamente logró que de manera aleatoria la caravana pasara lentamente por enfrente de su ventana, desviándose curiosa e innecesariamente de la calle Main a la calle Elm, donde esperaban agazapados los varios francotiradores dispuestos estratégicamente para cazarlo. Porque Oswald no le disparó de frente. Cuando Kennedy venía hacia él y teniendo un tiro frontal perfecto, de cuerpo entero, que podría repetir varias veces, sino que, curiosamente, esperó que la limusina Lincoln convertible diera la vuelta, tomara velocidad y se alejara, teniendo a Kennedy ya de espaldas desde donde dijeron que estaba, y un tiro muchísimo más difícil, teniendo como blanco apenas media cabeza en movimiento, a donde aparece la tesis de 3 tiros, 2 impactos y una sola bala mágica, que causa 7 heridas a 2 personas, dando 6 giros imposibles dentro del auto sin perder fuerza, quedando en perfectas condiciones en una camilla del Hospital Parkland. Curiosamente también. El filme Zapruder y la grabación de un audio policivo indican no uno, sino 4 disparos realizados desde puntos diferentes, haciendo imposible la tesis de 3 disparos realizados por un único lobo solitario desde un mismo sitio y un mismo supuesto ángulo de impacto de entrada por la espalda, ya que el primer disparo hace que Kennedy se lleve sus manos por el frente
a su cuello y a los pocos segundos, no más de 6 segundos luego, le impactaran de frente, volándole la tapa de los sesos y vaciándole medio cerebro, lo que violentamente le lanza su cabeza hacia atrás, lo que indica claramente un disparo certero efectuado desde el Gracie Knoll, un montículo rodeado de follaje, perfecto para mimetizarse detrás de una empalizada, donde vieron dos caballeros con binóculos y radios walkie-talkies, que después, curiosamente, desaparecieron, lo que descarta por completo que ese último disparo lo hubieran hecho desde la ventana del sexto piso del depósito de libros, en donde encontraron el rifle Manchester Manchila Carcano M9138, que no era el Mauser con el cual aparecía Oswald fotografiado. Curiosamente también, a Lee Harvey Oswald lo vieron comiendo un sándwich y una Coca-Cola a la misma hora en el segundo piso, hora del disparo y hora del almuerzo, 12:30 en punto. Lo que resulta extraño, no solo ese poder de ubicuidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, sino esa tranquilidad de estar comiendo su almuerzo, supuestamente al mismo tiempo, antes o luego de asesinar al presidente de los Estados Unidos. Curiosamente, tampoco encontraron rastros de pólvora en sus brazos, ni huellas dactilares suyas en el rifle, convenientemente olvidado, al lado de la ventana del sexto piso de aquel edificio. Evidentemente nadie le creyó a Lee Harvey Oswald cuando negó su participación en el magnicidio, y menos que ni siquiera supiera por qué lo habían capturado y apresado en una sala de cine en Texas Theater, a pocos kilómetros del sitio. Evidentemente nadie le creyó al 30% de los testigos que dijeron haber escuchado disparos provenientes desde el montículo de follaje ubicado en la colina, al margen derecho de por donde venía la caravana presidencial a techo abierto en su limusina. Evidentemente desaparecieron cientos de documentos clasificados hasta ese preciso momento, comenzando por las 12 horas del interrogatorio a Oswald y todo lo relativo a la autopsia. Evidentemente no le hicieron caso a la filmación Zapruder, que durante 6 segundos muestra claramente cómo estirada hacia atrás la cabeza por la reacción violenta del impacto frontal, dejando sin piso la teoría imposible de la bala mágica, 2 disparos y 8 heridas producidas tanto al presidente Kennedy como al gobernador Connally, probando que la teoría del lobo solitario del único asesino está totalmente descartada a la luz del mundo, mas no de quienes conformaron la comisión Warren, en cuyas conclusiones vale decir que no creemos, ni por un segundo, creeremos nunca. Puesto que intentó a todas luces ocultar la verdad verdadera e histórica derivada de los hechos y los acontecimientos, que vale decirlo, es una sola, única, absoluta, inmutable, irrepetible e incambiable. Y sucede históricamente de una única forma posible, la que aconteció, la que sucedió, la que acaeció, la que en efecto ocurrió, indiscutiblemente. Así sea que aún hasta hoy en día no la conozcamos con claridad meridiana,
porque algún poder prepotente quiso ocultárnosla desde entonces hasta ahora. Lo cierto es que no debemos confundirnos. Una cosa es la verdad objetiva y otra cosa es la opinión subjetiva que sobre dicha verdad objetiva tenemos. Una cosa es la verdad verdadera y única, incontrovertible, de los acontecimientos y sucesos acaecidos en un determinado lugar, de cierto modo y en determinado tiempo. Y otra cosa bien diferente son las críticas positivas o negativas, controvertibles todas, que sobre esa verdad única se piensen, se opinen y se expresen, que podrían ser tantas, miles de millones, como el número de habitantes de este planeta. La verdad es una sola, las opiniones pueden ser miles, y sobre eso no debemos tener discusión ninguna. Lo que no obsta para hacer lo que aquí y ahora hacemos, iluminando los puntos ocultos, no percibidos, ciegos pero verdaderos, basados en hechos ciertos y acontecimientos ya comprobados al respecto, para juntarlos, desvelarlos, desenmascararlos, descubriéndolos y exponiéndolos para el conocimiento de todos los interesados. Es decir, me refiero a los indicios ya probados, de los cuales podemos inferir la existencia de otros no revelados, que uniéndolos todos en su conjunto conforman la imagen plena de una de las hipótesis jamás antes analizadas en estos dos casos que aquí examinamos y denunciamos. Aquí las meras opiniones no juegan. Los indicios probados y los cabos sueltos resplandecen sobre ellas como luciérnagas nocturnas para iluminarnos el camino hacia la verdad verdadera. Espero sinceramente que Donald J. Trump gane las presidenciales en los siguientes 15 días para que desclasifique todo lo relativo a ambos magnicidios y comprobemos de una vez por todas nuestras hipótesis al respecto. Bueno, si Dios lo protege como hasta ahora e impide que las mismas fuerzas oscuras de siempre, los mismos enemigos de Gaitán y de Kennedy, alcancen su demencial objetivo, intentando 4 veces en los últimos 2 meses. ¿Les suena conocido? Pero continuemos. En el caso bogotano, el mismo Jorge Eliezer Gaitán habría dicho textualmente a sus familiares y amigos, abro comillas, ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata, porque sabe que si lo hace, el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal. Cierro comillas. Tenía razón en lo que dijo, pero sus familiares y amigos no le creyeron a su máximo líder y se afanaron en encontrar culpables de la manera más fácil, acusando al primero que se les cruzó por su mente, al gobierno de turno, a los conservadores y los godos, a las oligarquías colombianas. Por supuesto, ¿les suena conocido? Es decir, a los viejos y siempre eternos enemigos del comunismo, progresismo, internacional, globalista. Pero, ¿por qué sus familiares y amigos no le hicieron caso a Gaitán? ¿Y por qué entonces acusaron a quienes él mismo sabía y decía que no lo iban a matar? Buena pregunta. He ahí la cuestión.
tal vez por su afán de hallar culpables en donde quisieran encontrarlos, alimentados por desviadores profesionales de la información, es decir, los fact-checkers de aquel tiempo, los medios especializados de la propaganda comunista, creadores cínicos y perversos de las falsas matrices de opinión, los fogoneros de los odios y resentimientos que engendran y promueven los levantamientos, el caos, la insurrección y la revolución. Es decir, el brazo largo estalinista que 10 años antes había acabado impunemente con la vida de León Trotsky en México a manos de la KGB, y 10 años luego se había involucrado con Lee Harvey Oswald también en su embajada mexicana, a donde lo vieron entrando después de una tarde de toros en la Monumental. La firma de la KGB está detrás del inicio de esta revolución armada tipo Cuba y tipo Nicaragua. Curiosamente, ese día comenzó otra nueva guerra civil en Colombia, conocida como la etapa de la violencia, en la cual la Internacional Comunista observó cómo se mataban entre ellos sus siempre eternos enemigos burgueses, conservadores y liberales, en guerra fratricida, tal como lo señala el manifiesto comunista. Guerra fratricida que dejó 300.000 colombianos asesinados y 2 millones de campesinos desplazados de los campos a las ciudades en su primera etapa, los primeros 12 años que duró. Luego se prolongó 60 años más, produciendo 150.000 muertos más, 30.000 secuestrados, 12.000 mutilados entre soldados y niños campesinos, sin olvidar a las 7.000 niñas campesinas reclutadas, secuestradas y violadas sexualmente por las FARC. Curiosamente, ese día Gerardo Molina, jefe del Partido Comunista Colombiano, se tomó la radio nacional de Colombia y llamó directamente a la insurrección popular para tomarse el poder derrocando al gobierno de Mariano Ospina Pérez, elegido popularmente. Fuentes de altísima fidelidad atribuidas al intelectual y experto en política internacional y terrorismo cubano Juan F. Benemelis señalan claramente que la Internacional le propuso a Gaitán liderar el golpe de Estado en ciernes. Y Gaitán, que era liberal y no dictatorial, se negó, sellando su propia suerte. Abro comillas. La evidencia del intento de golpe comunista y de la verdadera razón del magnicidio de Gaitán fue dada a conocer por la reseña del secretario general del Partido Comunista de México, Dionisio Encina, al delegado para la América Latina de la Internacional Comunista, el Cominform, Jerónimo Arnedo Álvarez. El Cominform, abro comillas, el Cominform nos ordenó sabotear la 9ª Conferencia Panamericana, enviándonos la CETAL y el Partido Comunista de México técnicos y ayuda política y financiera.
Por esta razón nosotros alentamos al líder Jorge Eliezer Gaitán a dirigir el movimiento sedicioso. Desgraciadamente Gaitán no aceptó, escogiendo así su destino. La verdadera causa de la muerte de Gaitán es conocida de usted. Era necesario convertirlo en un mártir que condujera al pueblo colombiano a levantarse y unirse. Cierro comillas. Ese día, a Fidel Castro Ruz, que curiosamente tenía una cita a las 2 de la tarde con Gaitán para asegurarse que allí iba a estar el líder popular, encabezaba curiosamente una representación estudiantil de la Internacional Comunista, financiada por Juan Domingo Perón, según dijo el mismo Benemelis. Abro comillas. Castro frecuentó la embajada de Argentina en Bogotá, donde, según su compañero de aventuras, Rafael del Pino, recibió las partidas de dinero que los peronistas enviaban por mediación de Diego Luis Molinari, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado bonaerense. Cierro comillas. Algunos lo vieron arrengar a las personas a embriagarse en los bares, cafeterías y licorerías, a entrar a las ferreterías en busca de machetes, azadones, picas, palas y toda clase de herramientas que sirvieran para demoler físicamente a cualquiera que los osara enfrentar. También lo vieron dirigir a las masas populares a tomarse alguna que otra estación de policía, a robarse las armas y sumar a sus integrantes a la revolución iniciada con el asesinato de Gaitán. Todo esto antes de concluir aquel día, promocionando y fogoneando la insurrección popular conocida mundialmente como el Bogotazo. Los saqueos y los incendios de tranvías, hoteles, iglesias, edificios públicos, locales comerciales y casas particulares condujeron al derrumbe de más de 140 edificaciones y a la muerte violenta de al menos 3.000 personas en las calles bogotanas, que concluyeron 3 días después, gracias a la lluvia y a la resistencia militar, antes de poderse aplacar. Abro comillas. En el caos social interno precipitado por el Bogotazo, los comunistas casi llegaron a tomar el poder. En consecuencia, en Colombia se sumaron los intereses del peronismo y del comunismo para destruir la política de Washington en el continente latinoamericano. No era casualidad. Antes de llegar a Bogotá, Fidel Castro fue arrestado en el aeropuerto de La Habana y en su equipaje fue encontrado un plano de la ciudad de Bogotá donde estaban marcados los mismos sitios que luego resultarían asaltados. Al despedirse de Mirta Díaz Balart, su novia y más tarde su esposa, Castro le comentó que iba a empezar una revolución en Colombia. Para tristeza de todos nosotros, en este caso, Castro cumplió su maquiavélica palabra y lo logró. Años más tarde, ya en el poder en 1960, el propio Castro describía al peronista hindú Kursinger
su parte en los sucesos de Colombia. Abro comillas. Escapé del arresto merced a la intervención del doctor Guillermo Belt, embajador cubano en Washington, quien me puso a bordo de un avión de carga. Mi odisea había concluido. Yo, el estudiante de Derecho, el revolucionario y el guerrillero, no había logrado libertar a Bogotá. Sentía la parálisis de la impotencia. No obstante, me sentía persona importante. Según el mismo escrito textual atribuido al experto en política internacional y terrorismo, Juan F. Benemelis, citado atrás. Cierro comillas. Hay un par de pequeños detalles que nos hacen dudar de la manida hipótesis urdida por las fuerzas oscuras de la extrema izquierda mundial, que curiosamente culparon de inmediato y sin mediar investigación seria de ningún tipo al gobierno de turno, que dicho sea de paso, era conservador moderado, quien ya habría propuesto un gobierno de unidad nacional con el Partido Liberal desde sus inicios en 1946, luego de ganarle al mismo Gaitán la presidencia de la República durante el último gobierno liberal de la hegemonía. ¿No le suena extraño? ¿No le suena extraño que el presidente Mariano Ospina Pérez, acusado de asesinar a su contrincante político, ya le había ganado las elecciones presidenciales a este durante un gobierno liberal en manos de liberales? ¿No suena extraño? Ingeniero de profesión, Ospina Pérez fue el creador del Instituto de Seguros Sociales ISS. Fue el creador de la flota mercante Gran Colombiana. Fue el creador de la empresa de telecomunicaciones de Colombia, Telecom. Fue creador de la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol. También fue insigne destacado presidente de la Federación Colombiana de Cafeteros y creador de la Reserva Natural de la Macarena. Hasta medioambientalista resultó ser el doctor Ospina. Un empresario serio, trabajador y honesto, sin antecedentes judiciales ni ningún tipo de prontuario delictivo como los de Castro y sus amigos, que sin duda alguna impulsó el desarrollo de Colombia, de su industria y de su comercio, quien al darse cuenta del problema suscitado para boicotear la Conferencia Panamericana y su alineación al capitalismo en defensa del comunismo mundial, no dudó en romper relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. El 3 de mayo de 1948, menos de 20 días después del magnicidio cruel, y no dudó en señalar al comunismo internacional de quererlo derrocar a él. ¿Les suena conocido esto de los estallidos sociales y de las primeras líneas y todo esto que hemos visto en los últimos años repetido? El brazo largo de Stalin boicoteando, rompiendo, destruyendo, incendiando. Abro comillas para citar ahora mismo al presidente Ospina Pérez. 2 puntos. El comunismo se aprovechó de este dramático instante de la vida nacional para dar el golpe de gracia a la Conferencia Panamericana, lo que equivalía a un ataque mortal a la política de solidaridad
del continente americano. Cierro comillas. Señalaba el mismo Ospina Pérez textualmente por aquellas épocas. Sin conocer aún las dimensiones reales del contubernio soviético cubano, capaz no sólo de aprovecharse, sino de generar y de ejecutar los planes de desestabilización hemisférica. La intentona de golpe de Estado coordinado previamente y magistralmente efectuado por la Internacional Comunista al mando de Fidel Castro, mediante el magnicidio de Gata. No solo paró en seco el desarrollo colombiano en manos de este ingeniero progresista, sino de toda la América Latina hasta la llegada de Kennedy, con su nueva propuesta de alianza para el progreso, por segunda vez frustrada con su propio magnicidio en Dallas. Tenga pa' que lleve, dirían en la tierra antioqueña donde fui criado de adolescente. No fue la única injerencia intervencionista de la que tanto el mismo Fidel Castro se queja. No fue la única injerencia intervencionista del dictador cubano en intentonas golpistas en todos los países de América Latina, que proveyó de armas desde que llegó al poder el 1 de enero de 1959 en su afán expansionista, y que ha quedado comprobado como el mismo Gustavo Petro Urrego dijo, que allí en la ínsula cubana con la que fue galardonado se entrenaron todas las guerrillas de América Latina. En 1963 fue descubierto un plan castrista para asesinar a los presidentes Guillermo Valencia y Rómulo Betancourt de Colombia y Venezuela, respectivamente, quienes rompieron relaciones diplomáticas con la isla. Les recuerdo que Rómulo Betancourt fue el autor del magnífico discurso de muy extraordinaria vigencia en estas épocas precisas que hice en uno de mis programas anteriores sobre la conferencia panamericana, y que bien pudo haber sido escrito para leérselo hoy en día a Nicolás Maduro, a Gustavo Petro, a Fidel Castro y a todos los dictadorzuelos caribeños y latinoamericanos. Pero volvamos atrás sobre el par de detalles que nos hacen dudar de la acusación inmediata de los marxistas progresistas al gobierno de Ospina Pérez del malintencionado magnicidio y el consecuente golpe de Estado para derrocarlo en ciernes. En primer lugar, las palabras transcritas emanadas del mismo Jorge Eliezer Gaitán. Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí. Y ojo con esto. Y la oligarquía no me mata, porque sabe que si lo hace, el país se vuelca. Y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal. Cierro comillas. Los oligarcas del momento no eran tan imbéciles como para no saberlo y no comprender que Gaitán tenía razón en cuanto a que su asesinato traería el caos, la anarquía, la guerra y la destrucción masiva, retrasando el progreso y el normal desarrollo de la nación. Y en segundo lugar, no parecía ser el momento más apropiado e indicado para ejecutar tal acto demencial y suicida, una especie de harakiri político.
de trascendencia global. En el supuesto negado de haberlo ordenado y llevado a cabo en medio de la conferencia panamericana con representantes de 21 países del hemisferio bajo la responsabilidad total del gobierno que fungía de anfitrión. ¿A quién se le ocurre eso? Mucho menos cuando estaban a puertas de recibir la mayor inversión extranjera que implicaba tener a George C. Marshall sentado en el Parlamento colombiano apenas 3 cuadras abajo del sitio donde asesinaron a Gaitán. Este crimen, lejos de beneficiar a los gobernantes de turno y a las clases altas y privilegiadas de la sociedad colombiana, por el contrario, evidentemente las iba a perjudicar, como en efecto ocurrió. No solo esos días, sino los años siguientes a los cuales se refería el dirigente liberal, tal como en efecto también ocurrió, hasta la caída del muro de Berlín 40 años después. En el supuesto negado, insisto, de que lo hubieran planificado y de haberlo querido, lo habrían ejecutado antes o lo habrían ejecutado después y no durante. Lo contrario sería como una inusitada torpeza política, que nadie puede en sana lógica pensar que fuera programada, planificada y llevada a cabo a la vista de todos, tanto por el gobierno conservador como por las clases pudientes, como por las democracias vigentes, no solo en Colombia, sino en toda la América Latina. Estaban a puertas de recibir la mayor cantidad de financiación necesaria para sacar adelante todos los países del continente americano. ¿Cómo se iban a poner a hacer semejante evento de desolación y de destrucción? No tiene razón. Eso es completamente ilógico. Es inaceptable esa teoría. Más bien todo lo contrario. En sana lógica, la evidencia indica que el único beneficiario de semejante desastre, cuyas secuelas seguimos pagando todos nosotros aún hoy en día, padeciendo aún la creación de las fuerzas destructivas, subversivas y narcoterroristas desde aquellos días, fue la Internacional Comunista, contraria política e ideológica de Estados Unidos y de sus aliados de posguerra, contraria del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, y de ese y de 20 gobiernos democráticos más alternados y elegidos libre y autodeterminadamente por el pueblo colombiano, soberano, al que nunca le respetaron su voluntad democrática de elegir vivir en paz y en libertad. Desde que nuestros padres libertadores alcanzaron nuestra independencia de los países europeos colonialistas y sus posiciones esclavistas, incluidas España, Portugal y la madre patria Rusia, por supuesto, al que tampoco respetaron cuando en plebiscito decisorio el pueblo soberano colombiano negó el espurio tratado de entrega y rendición incondicional a los viejos pensionados de las FARC, firmado en Cuba por Juan Manuel Santos. ¿Les suena conocido? Y bien, mis queridos amigos, por aquí dejaremos nuestro programa para no extendernos demasiado. No olviden suscribirse, dar like, compartir y pegarle a la campanita si les pareció útil la información suministrada. En nuestro próximo programa concluiremos el tríptico y lo subiremos al mismo tiempo para quien desee verlo y de inmediato y sin perder tiempo. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Hasta pronto.